Hoy vamos a meternos de lleno en una historia de esas que inspiran, una historia de transformación que empieza donde empiezan tantas cosas importantes, en la escuela. Un proyecto que busca literalmente tejer un futuro nuevo, uno donde el otro no es alguien a quien tolerar, sino alguien con quien construir. Para que nos hagamos una idea, nos vamos a San Pelayo, en Córdoba, en plena Colombia rural. Allí hay una escuela donde cada día se junta un mosaico de culturas increíble. Familias afrodescendientes, indígenas de la etnia zenú, familias campesinas. Vamos, un reflejo de la riqueza del país en un solo lugar. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Un grupo de investigadoras se dio cuenta de algo muy curioso. Dentro de la clase, mientras el profesorado guiaba la actividad, todo era colaboración, trabajo en equipo, buen rollo. Pero sonaba el timbre para el recreo y la historia era completamente diferente. ¿Qué estaba pasando? Bueno, pues para entender cómo llegaron a la solución, primero tenemos que sumergirnos en la raíz del problema. ¿Qué es lo que encontraron cuando empezaron a tirar del hilo? A ver, sobre el papel, la política del centro era la de la tolerancia. Pero era una tolerancia, digamos, pasiva. Una especie de yo no me meto contigo si tú no te metes conmigo. Y claro, en la práctica, eso lo que hacía era levantar muros invisibles entre los chavales de diferentes culturas. Se estaba perdiendo un potencial enorme. Entonces, ¿cómo se destapó todo esto? Pues lo más potente del proyecto es que no fue un estudio desde fuera, con una bata blanca, no. Se metieron hasta el fondo, trabajando codo con los profes, los alumnos y las familias para entender de verdad qué estaba ocurriendo. El primer gran hallazgo fue un contraste brutal. Dentro del aula, cooperación, objetivos comunes, ayuda mutua. Fuera, en los espacios sin supervisión directa como el patio, grupos cerrados, exclusión e incluso discriminación. Eran literalmente dos mundos conviviendo en el mismo edificio. Y a este fenómeno, ojo, le pusieron un nombre que lo clava: convivencia fragmentada. Un concepto súper potente para describir esa situación en la que la solidaridad y el rechazo pueden existir a la vez, a solo unos metros de distancia. El segundo hallazgo es una de esas paradojas que te dejan pensando. Resulta que el profesorado tenía una formación digital bastante buena, sabían usar la tecnología para enseñar. Pero, ¿de qué servía si la escuela apenas tenía recursos? Lo llamaron la tiranía de la infraestructura. Imaginaos la frustración, ¿no? Tener los conocimientos, las ideas, las ganas de innovar y chocar constantemente contra un muro. Que no hay suficientes ordenadores, que la conexión a Internet se cae cada 2x3, un potencial enorme que se estaba yendo por el desagüe. Pero aquí, en medio de todo esto, llega el hallazgo que lo cambia todo. La gran revelación. Descubrieron que tanto los profes como los propios alumnos tenían una fuerza, una resiliencia y unas ganas de cambiar las cosas increíbles. Unos superpoderes ocultos que la propia estructura de la escuela estaba pasando por alto. Y esa fue la clave. Así que, con todo este diagnóstico sobre la mesa, se pasó de analizar el problema a construir la solución. Pero no una solución cualquiera, impuesta desde fuera, no. Un nuevo modelo pedagógico creado desde dentro, con la propia comunidad. Y aquí está el plan maestro que diseñaron. Lo primero, un cambio de chip. Pasar de la simple tolerancia a valorar de verdad las otras culturas. Luego, rediseñar los espacios conflictivos, como el patio. En cuanto a la tecnología, la clave fue apostar por herramientas sencillas pero que funcionaran allí. Y lo más importante, formación colaborativa para los profes y sobre todo darles a los estudiantes un papel protagonista de verdad. Y todo esto se sostenía sobre una idea fundamental, una especie de regla de oro: la viabilidad contextual. O sea, vamos a innovar con lo que tenemos, no con lo que nos gustaría tener. La solución tenía que ser realista y funcionar en esa escuela con sus recursos y sus problemas. Muy bien, el plan suena genial. ¿Pero funcionó? ¿Qué impacto real tuvo todo esto en el día a día? Pues vamos a la parte final, porque los resultados son lo que de verdad le da sentido a todo este viaje. El concepto central que lo mueve todo es la interculturalidad crítica. ¿Y qué significa esto en cristiano? Pues que la cultura no es algo para poner en una vitrina y mirar. No, la cultura es una herramienta potentísima para aprender, para conectar con los demás y para cuestionar por qué existen esas barreras. Y esta cita de la investigación es que lo resume a la perfección. Es el clic definitivo. La innovación de verdad no es poner un disfraz tradicional un día al año. Es coger esos saberes ancestrales y convertirlos en la base de la educación, en una herramienta útil para el presente. El legado de este proyecto es inmenso y va mucho más allá de esa escuela. Nos deja un concepto nuevo, el de convivencia fragmentada, para analizar lo que pasa en muchos otros centros. Nos deja un método de investigación que funciona. Y lo más importante, un modelo que se puede adaptar y replicar en otras escuelas que enfrenten problemas parecidos.
Y esto nos lleva a la reflexión final. Esta historia nos demuestra que muchas veces las soluciones a los problemas más enrevesados ya están ahí, en la propia comunidad, esperando a que alguien las escuche y las ponga en valor. Así que la pregunta queda en el aire. ¿Qué potencial increíble podría estar escondido en nuestros propios entornos esperando a ser tejido?